Hola, cordial saludo para todos. Bueno, en esta ocasión voy a explicar lo que son las ecuaciones diferenciales. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Ordóñez Delgado, presentado a Jonathan Collazos. Bueno, como índice, pues tenemos una pequeña introducción, pues la teoría en sí de lo que son las aplicaciones geométricas, las trayectorias ortogonales y oblicuas, y asimismo vamos a ver unos ejemplos en MATLAB. Vamos a ver también las aplicaciones de las trayectorias ortogonales como tal. Entre ellas, pues voy a explicar lo que son las curvas equipotenciales y los campos magnéticos. Bueno, como introducción, el estudio de las ecuaciones diferenciales lleva consigo gran serie de aplicaciones y en diferentes campos. Es necesario, por esto, crear modelos matemáticos que permitan dar solución a un problema o necesidad. De ahí, pues, surge la importancia del análisis y la investigación de las ecuaciones diferenciales. Como una de las aplicaciones más importantes y llamativas, se estudiarán las aplicaciones geométricas, es decir, las trayectorias ortogonales y oblicuas. Esto permitirá encontrar curvas que intersecan curvas dadas, ya sea en ángulo recto o no. Si este ángulo es recto, a las nuevas curvas se les conoce como trayectorias ortogonales, a las curvas dadas. De lo contrario, serán trayectorias oblicuas o isogonales a las curvas dadas. Bueno, las trayectorias ortogonales y oblicuas son de gran interés tanto en la ingeniería como en la geometría física y en algunas situaciones de matemática aplicada. Mencionando pues algunos ejemplos, en particular las aplicaciones las podemos ver en los planos topográficos, geológicos, donde se tienen información de curvas de nivel y estas pues se van a ver reflejadas en un plano de manera perpendicular. En la física se pueden ver en los campos magnéticos, eléctricos, en la conducción de calor, en la dinámica de fluidos, entre otros. En ese sentido, pues vamos a tratar de explicar un poco acerca de esto. Bueno, en este caso podemos observar una gráfica donde se tiene una función f de x y g de x. Bueno, como podemos ver, estas curvas se intersecan en un punto. Bueno, este punto lo podemos llamar el punto, un punto P, punto de intersección de las curvas. Listo. Al momento de graficar las rectas tangentes a estas curvas, podemos observar que se forma un triángulo, como el que tenemos aquí. Listo. De acuerdo a esto, podemos ver entonces que alfa va a ser igual a beta más teta y teta va a ser igual entonces a alfa menos beta, donde teta pues va a ser el ángulo formado por las tangentes en el punto de intersección. Bueno, la definición. Entonces tenemos que sean f de x, y c igual a 0 y g de x, y k igual a 0. Dos familias de curvas y sea teta el ángulo que forman las rectas tangentes a cada par de curvas de cada familia en cada punto de intersección. Entonces aquí tenemos, si teta es igual a pi medios o a 90 grados, pues en grados, entonces g de x, y k es igual a 0 va a ser la familia de trayectorias ortogonales de f de x, y c igual a 0. Pero en cambio, si teta está entre 0 y pi medios, entonces se dice que g de x, y k igual a 0 es la familia de trayectorias oblicuas o isogonales a teta de la familia f de x, y c igual a 0. Bueno, ahora pues por definición podemos observar entonces que la pendiente de cada una de las rectas tangentes está por. Entonces la tangente de alfa va a ser igual a la derivada de f de x. Y tangente de beta va a ser igual a g' de x. Listo. Entonces, por teoría sabemos que si las rectas son perpendiculares, se va a cumplir que f de x, f' de x por g' de x va a ser igual a -1. Pero en cambio, cuando teta está entre 0 y pi medios, teniendo en cuenta, pues, con lo que acabamos de observar, que teta es igual a alfa menos beta, tendremos que tangente de teta va a ser igual a tangente de alfa menos beta. Bueno, aplicando pues identidades trigonométricas, tenemos que tangente de teta va a ser igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Ahora, aplicando esta sustitución, tenemos entonces por último que tangente de teta va a ser igual a f' de x menos g' de x sobre 1 más f' de x sobre g' de x. Por g' de x, perdón. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1, donde nos piden que hallemos la familia de trayectorias ortogonales de la familia y al cuadrado igual a cx al cubo. Aquí pues como recomendación, el primer paso que haríamos sería despejar c, siendo x pues diferente de 0,
pasamos a dividir y me quedaría que y al cuadrado sobre x al cubo va a ser igual a c. Bueno, aquí aplicamos pues derivación implícita a ambos lados. Bueno, la derivada de y al cuadrado, aquí lo que hacemos es pasar a multiplicar este x al cubo como x a la menos 3 y la derivada pues la constante. Aquí tenemos x a la menos 3 o 2y y' más y al cuadrado menos 3x a la menos 4, la derivada de una constante es 0. Entonces, luego despejando y' va a ser f' de x, entonces esto nos da 3y sobre 2x. Listo. 3y sobre 2x es f' de x. Ahora procedemos a aplicar la definición de trayectorias ortogonales, donde f' de x por g' de x tiene que dar un menos 1. Entonces, 3y sobre 2x por g' de x es igual a menos 1. 3y sobre 2x por dy de x tiene que ser igual a menos 1. Entonces, aquí, como podemos observar, esta es una ecuación de variables separables. Lo que hacemos es proceder a resolverla. Entonces, integramos a ambos lados eh, y obtenemos pues y al cuadrado sobre 2 igual a menos x al cuadrado sobre 3 más una constante k. Entonces aquí lo que hacemos es organizar esto de una mejor manera y ya nos quedaría y al cuadrado sobre 2 más x al cuadrado sobre 3 menos k igual a 0. Entonces g de y, x, k es igual a 0 va a ser la familia de trayectorias ortogonales a la familia dada. Ejemplo en MATLAB. Listo, ahorita vamos a ver entonces el ejemplo resuelto en MATLAB entre unos códigos. Entonces aquí tenemos el código para el ejemplo 1. Entonces lo que hacemos en primer lugar pues es definir las variables simbólicas que se van a utilizar. Bueno, en este caso pues como se va a hacer una derivada en primer lugar, derivada implícita, pues definimos las variables x y y, ¿cierto? Entonces aquí pues definimos la forma que va a tener la igualdad en la derivada. Una vez hecha pues la igualdad a cero, se procede a resolver. Entonces aquí hacemos esta variable, que y' va a ser igual a menos f de x sobre f de y. Aquí, como dice en esta parte, se va a obtener la derivada de y respecto a x, obtenida a partir de una forma implícita. Listo, aquí tenemos la función a derivar implícitamente, hacer y al cuadrado sobre x al cubo, como la tenemos en el ejemplo. Entonces, y' va a ser igual a menos diff de f de x sobre diff de f de y. Entonces, aquí mediante esta fórmula, pues se encuentra la expresión de la derivada implícita que se requiere. Entonces, ahora, una vez obtenida pues la derivada implícita, lo que se indica es la ecuación pues que permite hallar la familia de trayectorias ortogonales, ¿no? Que como miramos pues era la f' de x por g' de x igual a menos 1. Entonces, aquí procedemos pues a realizar estos cálculos. Entonces aquí como vemos pues se obtuvo una ecuación de variables separables y lo que se hace aquí pues es nuevamente definir unas variables simbólicas y pues resolver las integrales para darle solución a la ecuación diferencial. Entonces eso es lo que hace este código. Si lo procedemos a correr, entonces él nos indica la solución del problema. Aquí está. Entonces, en primer lugar, lo que él hace es obtener pues la derivada implícita, esto que es 3y sobre 2x, como lo miramos ya en el ejemplo. Bueno, aquí nos dice pues que la ecuación que permite hallar la familia de trayectorias es 3y sobre 2x por dy de x igual a menos 1, como ya observamos. Entonces, aquí ya pues, nos dimos cuenta que esta es una ecuación diferencial de variables separables. Lo que hacemos es resolver las integrales que resultan. Tenemos que la primera integral era menos x al cuadrado sobre 3 y la otra integral era y al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial es x al cuadrado sobre 3 más y al cuadrado sobre 2 igual a k. En este caso, pues podemos pasarla acá hacia el otro lado y igualar a 0. Pues, como podemos ver, pues el código funciona correctamente. Listo, continuando pues con nuestra explicación del tema, vamos a ver un ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos piden que hallemos las trayectorias isogonales al ángulo θ igual a pi cuartos de la familia y de x más c igual a 1. Procedemos pues a observar la solución. En este caso también es recomendable despejar c, entonces c al final nos quedaría y a la menos 1 menos x. Lo mismo, aplicamos la derivación implícita en ambos lados y esto nos resulta menos y al cuadrado y' menos 1, ¿cierto? La derivada de una constante, como ya se ha dicho, es 0. De aquí lo que hacemos nuevamente es despejar y', que nos daría menos y al cuadrado. Y' es f' de x, nos daría menos y al cuadrado. Y ahora hacemos lo mismo, vamos a aplicar la definición para las trayectorias isogonales o pues conocidas también como oblicuas, ¿no?
Bueno, aquí pues lo que hacemos es, ya tenemos la definición de las trayectorias oblicuas o isogonales, ¿cierto? Entonces tenemos que tangente de teta va a ser igual a f' de x menos g' de x sobre 1 más f' de x por g de x. G' de x, listo. Aquí lo que hacemos pues es reemplazar, nos dan que teta es igual a pi cuartos, obtenemos ya la derivada, entonces lo que hacemos es simplemente reemplazarla. Listo, aquí entonces g' de x lo que hacemos es resolver esta parte, despejamos g' de x, donde g' de x va a ser de y de x, y obtenemos pues como esta ecuación diferencial que es de variables separables. Entonces lo que hacemos es proceder pues a resolverla. Entonces dejamos todo lo de y a un lado, con el de y, y lo de x al otro, con el de x. Procedemos a calcular las integrales de cada lado, y pues obtenemos entonces bueno, resolviendo, ¿no? Resolviendo esta parte, vamos a obtener la integral de 1 menos 2 sobre y al cuadrado más 1 por dy, igual pues a la integral de x. Esto pues nos da como resultado y menos 2 tangente de la menos 1 de y, igual acá, como ya se ha dicho, organizando eso de una mejor manera, más entendible, que se pueda visualizar de una mejor manera, pasamos pues las variables x y la constante k al otro lado, y igualando a cero. Entonces aquí obtenemos nuevamente que g de x, k igual a cero va a ser la familia de trayectorias oblicuas al ángulo θ igual a pi cuartos. Listo. Bueno, vamos a ver el ejemplo 2 en MATLAB, así como el anterior. Bueno, tenemos también entonces un sims xy. Aquí lo que hacemos pues también es definir las variables simbólicas que se vayan a utilizar. En este caso pues en primer lugar vamos a obtener es una derivada implícita. Hacemos el mismo procedimiento. Definimos y' como menos fx sobre f de y, donde pues aquí lo que hacemos es obtener la derivada de y con respecto a x, ¿cierto? Bueno, aquí definimos la función que queremos derivar. Sería entonces ya la menos 1 menos x. Entonces aquí nos da que y', la misma función que miramos hace rato, sería menos diff de fx sobre diff de fy. Entonces aquí nos explica que mediante esta fórmula se encuentra la expresión de derivada implícita que se requiere. Ahora, indicamos entonces la ecuación que va a permitir hallar la familia de trayectorias, en este caso es oblicuas. Oblicuas. Listo. Entonces, eso sería la tangente del ángulo igual a f' de x menos g' de x sobre 1 más f' de x por g' de x, donde pues θ es igual a pi cuartos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí lo que hacemos nuevamente, como tenemos una ecuación de variables separables, aquí lo dice, definimos las variables simbólicas para eso y pues calculamos las integrales que esto requiere. Listo, si ponemos a correr el código, nos va a mostrar al final, bueno, aquí la derivada implícita, que será menos y al cuadrado. Bueno, aquí nos indica cuál va a ser la familia de trayectorias isogonales. Listo. Entonces, esta aquí va a estar expresada. Lo que hacemos después es resolver la ecuación, las integrales para darle solución a la ecuación diferencial. Resolvemos la integral. Aquí, pues como podemos ver, es y menos 2 arcotangente de y, que es tangente a la menos 1. Y pues bueno, tenemos que la solución de la ecuación diferencial es y menos x menos 2 arcotangente de y igual a k, que es exactamente la que habíamos obtenido en la explicación anterior. Listo, bueno, continuando con nuestro tema, obtenemos aquí la aplicación de las trayectorias ortogonales, donde tenemos en primer lugar lo que son las curvas equipotenciales. Bueno, las curvas equipotenciales nos dice que alrededor de una carga electrostática, si se desea ver en dos dimensiones, se puede trazar curvas imaginarias que sean ortogonales a las líneas de fuerza de la carga y paralelas entre sí. Cada una de estas líneas representará una sucesión de puntos, los cuales respecto a la carga tengan el mismo potencial eléctrico que en tres dimensiones pues serían superficies equipotenciales. Entonces aquí en este caso podemos ver que vienen pues aplicadas las trayectorias ortogonales, ¿no? Que pues uno puede aquí trazar las rectas tangentes y si se pone a observar eso pues se puede dar cuenta que esas vienen dadas en ángulos de 90 grados o ángulos rectos. Bueno, otra aplicación importante también que quería mencionar se ve reflejada en los campos magnéticos. Bueno, las líneas de fuerza que están contenidas en un mapa magnético son circunferencias concéntricas, donde los centros de esta serán los diferentes puntos del conductor por donde circulan. Los vectores del campo magnético siempre serán tangentes a ella y estarán en planos perpendiculares a dicho conductor.
hechos conductores, perdón. Entonces, esto nos dice pues que, o nos afirma mejor que cumple pues con la principal característica que tienen las trayectorias ortogonales. ¿Tú crees que las líneas o las rectas tangentes cumplan con su ángulo recto? Que es lo que podemos también observar en este ejemplo aplicativo. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que pues, les haya gustado y les sirva en algún momento.